¿Puedes creer que estoy saliendo con el esposo de Lorena? Esas palabras me atravesaron como una navaja. Allí, parada en la entrada de la cocina de la oficina, escuché a una compañera de trabajo jactarse de estar teniendo una aventura con mi marido. Sentí que el mundo se me venía abajo. Pero esta historia no comienza en ese momento devastador. Comienza mucho antes, cuando yo aún creía que tenía todo bajo control. Siempre fui una mujer guiada por metas. Desde niña, cada decisión que tomaba tenía un propósito claro, un objetivo bien definido. No era del tipo de persona que deja que la vida la lleve, yo conducía mi propio camino con mano firme. Inteligente, disciplinada y ética. Esas eran las palabras que la gente usaba para describirme, y yo me sentía orgullosa de ello. Mi carrera profesional no fue construida por casualidad o por suerte. Cada logro, cada ascenso, cada reconocimiento fue fruto de renuncias que hice conscientemente. Noches en vela revisando informes y proyectos mientras otros dormían plácidamente. Vacaciones postergadas porque siempre había algo importante que terminar, una presentación crucial que preparar. Fines de semana sacrificados en la oficina, viendo por la ventana a las familias pasear por los parques mientras yo revisaba hojas de cálculo y estrategias. Algunas personas me llamaban adicta al trabajo, pero yo sabía que no era una adicción, era una inversión. Cada hora extra, cada sacrificio tenía un significado mayor. No estaba trabajando solo para mí. Hugo y yo llevábamos 6 años de casados. 6 años de una relación que yo consideraba sólida como una roca. Construimos nuestra unión basada en lo que yo creía que eran los pilares fundamentales de cualquier matrimonio duradero, compañerismo y respeto mutuo. Él me apoyaba en mis decisiones profesionales, o al menos eso demostraba. Cuando llegaba tarde a casa, él ya tenía la cena lista. Cuando necesitaba viajar por trabajo, él se encargaba de todo en casa sin quejarse. Parecía el esposo perfecto para una mujer ambiciosa como yo. Aún no teníamos hijos, pero los planes estaban presentes, madurando entre un proyecto y otro. Hablábamos de eso en las pocas noches libres que yo tenía. Cuando las cosas se calmen en el trabajo, yo siempre decía, cuando consiga ese ascenso, entonces sí podremos pensar en formar una familia. Hugo estaba de acuerdo, siempre paciente, siempre comprensivo. No hay prisa, mi amor. Tenemos tiempo, solía responder, abrazándome con esa sonrisa que yo interpretaba como complicidad. Yo creía firmemente que no trabajaba solo por mí, sino por los dos. Cada sacrificio que hacía, cada meta que alcanzaba, era un ladrillo más en la construcción de nuestro futuro juntos. La casa más grande que queríamos comprar, los viajes que planeábamos hacer, la educación de los hijos que aún no teníamos, todo eso justificaba mi dedicación obsesiva al trabajo. Los fines de semana que pasaba en la oficina, dejaba notitas cariñosas para Hugo en el espejo del baño. Vuelvo pronto, mi vida. Te amo. Cuando llegaba a casa después de la medianoche, lo encontraba durmiendo tranquilo y sentía una mezcla de culpa y determinación. Es por nosotros, murmuraba, besando su frente antes de acostarme. Durante esos 6 años, construí una imagen mental de nuestro matrimonio como algo inquebrantable. Éramos un equipo perfecto. Mientras yo me enfocaba en la carrera, Hugo cuidaba de otros aspectos de nuestra vida. Una división que funcionaba perfectamente, o al menos eso creía yo. Él nunca se quejó de mis ausencias, nunca cuestionó mis horarios locos, nunca me hizo sentir culpable por priorizar el trabajo. En mi cabeza, esa comprensión de su parte era prueba de nuestro amor maduro y sólido. ¡Qué hombre tan maravilloso tenía! Qué suerte la mía de haber encontrado a alguien que entendía mis ambiciones y me apoyaba incondicionalmente. Lo que ignoraba por completo era que, mientras yo me entregaba en cuerpo y alma a un nosotros que existía solo en mi cabeza, Hugo se entregaba a un yo lleno de egoísmo, infidelidad y mentiras. Mientras yo sacrificaba mis fines de semana por nuestro futuro, él usaba mi ausencia para vivir una vida paralela de la que yo ni siquiera sospechaba. Su comprensión no era amor, era conveniencia. Pero eso aún no lo sabía. Todo comenzó a desmoronarse en una tarde aparentemente común. Era martes, alrededor de las 3. Había terminado una reunión con la dirección y caminaba por el pasillo hacia mi oficina cuando decidí pasar por la cocina a buscar un café. El día había sido productivo. Había logrado cerrar un contrato importante y ya mentalizaba cómo contárselo a Hugo durante la cena. Siempre se mostraba orgulloso de mis logros profesionales, o al menos eso parecía. Al acercarme a la cocina, oí risas desde dentro.
No eran risas normales, de gente hablando de cosas triviales o contando chistes del trabajo. Tenían un tono diferente, burlón, que llamó mi atención. Algo en esa risa me incomodó de una forma que no supe explicar en ese momento. Curiosa, bajé el paso y me acerqué discretamente a la entrada. Reconocí de inmediato la voz de Noelia, una empleada que había sido contratada recientemente para el sector administrativo. Joven, unos 25 años, siempre muy arreglada, con ese acento español que a algunos hombres de la oficina les parecía encantador. La conversación que escuché a continuación fue como una puñalada directa al corazón. «Ay, amiga, ¿puedes creer que estoy saliendo con el esposo de Lorena?», dijo Noelia, con un tono de quien está contando un chisme delicioso. «¿Qué, en serio?», respondió otra voz femenina que no logré identificar en ese momento. «Te lo juro, ¿y sabes qué es lo más gracioso? Vamos a salir otra vez el viernes, a ese bar famoso en el centro. Él le encantó. Va a ser nuestro lugar especial, según él». Mi mundo se derrumbó en ese preciso instante. Sentí como si el suelo literalmente desapareciera bajo mis pies. Perdí el equilibrio y tuve que apoyarme discretamente en la pared para no caer. Mi mente colapsó por un momento, no lograba procesar lo que acababa de oír. Una quemazón terrible subió por mi rostro, como si me hubieran dado una bofetada. Las náuseas llegaron enseguida, una sensación horrible en el estómago que me hizo pensar que iba a vomitar ahí mismo, en el pasillo. «¿Y ella no sospecha nada?», preguntó la otra voz. «Nada. La pobre está tan ocupada con el trabajo que ni se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Él dijo que ella siempre llega después de la medianoche y se va antes de las 7 de la mañana. Ni se ven durante la semana». Las carcajadas que siguieron fueron como cuchilladas. Ahí estaba yo, trabajando como una loca para construir nuestro futuro, y mi propio marido estaba usando mi dedicación como excusa para traicionarme. Y encima, con una empleada de mi propio lugar de trabajo. Parte de mí quería explotar en ese mismo instante. Entrar a la cocina, enfrentar a esa mujer, gritar, llorar, hacer un escándalo. Quería correr a casa y enfrentar a Hugo de inmediato. Quería romper todo, gritar, hacer que el mundo entero supiera lo que estaba pasando. Pero no hice nada de eso. En absoluto silencio, me retiré de aquel pasillo. Caminé de regreso a mi oficina con pasos medidos, como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta, me senté en mi silla y me quedé ahí inmóvil durante algunos minutos. ¿Alguna vez trabajaron tanto por alguien que los estaba engañando? Cuéntenme. En la superficie parecía tranquila. Pero por dentro era pura furia. No la furia histérica que lleva a la gente a cometer locuras sin pensar. Era algo mucho más peligroso, furia fría, controlada, calculadora. Lorena, la esposa dedicada que lloraba viendo películas románticas, murió en ese pasillo. La mujer que salió de la cocina era alguien completamente diferente. Alguien que no derramaría ni una sola lágrima por Hugo. No lloraría. Haría justicia. No perdí el tiempo. A la mañana siguiente, ya estaba en la oficina de un abogado. Elegí a Andrés Morales, un profesional que conocía de vista por las reuniones empresariales, serio, competente y sobre todo discreto. «Quiero iniciar un proceso de divorcio», anuncié sin rodeos en cuanto me senté en su silla. Andrés me miró con esa expresión que todos los abogados de familia deben aprender en la facultad, mitad comprensiva, mitad profesional. «¿Infidelidad?», preguntó directamente. «Sí. Y tengo cómo probarlo». Durante las siguientes 2 horas, organizamos todo con una frialdad estratégica que me sorprendió. Separé documentos bancarios, extractos, comprobantes de propiedad. Cada papel que pudiera protegerme en el divorcio fue analizado minuciosamente. Era como armar un rompecabezas donde cada pieza debía encajar perfectamente. «Voy a necesitar pruebas concretas de la infidelidad», me dijo Andrés. «Fotos, mensajes, testigos». «Déjamelo a mí», respondí. El plan comenzaba a tomar forma en mi mente. No sería solo un divorcio común. Sería una lección que Hugo jamás olvidaría. En casa, por otro lado, me convertí en la actriz más convincente de Madrid. Sonreía a Hugo como siempre. Preparaba el desayuno canturreando. Lo besaba antes de salir al trabajo como si aún creyera en la mentira conyugal en la que se había convertido nuestra vida. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», preguntaba cada noche durante la cena, fingiendo un interés genuino. «Normal, nada especial», respondía él,
masticando tranquilamente mientras probablemente pensaba en su próximo encuentro con Noelia. Hugo estaba completamente convencido de su propia astucia. Caminaba por la casa con ese aire de quien cree tener todo bajo control, como si hubiera encontrado la fórmula perfecta para tener lo mejor de los dos mundos, la esposa estable en casa y la aventura emocionante fuera de ella. Estaba cegado por la vanidad, completamente atrapado en la ilusión de que jamás sería descubierto. Las pocas veces que llegaba tarde, inventaba excusas baratas sobre reuniones que se extendieron o tragos con colegas de trabajo. Y yo fingía creer cada palabra. «Qué bueno que te diviertas con tus amigos», le decía sonriendo. «Te mereces relajarte un poco». Por dentro, contaba los días para el viernes. El miércoles anterior al encuentro en el Encanto, llamé a Marta, mi amiga de la infancia que ahora era gerente del bar. Marta y yo nos conocíamos desde los 8 años. Era una de las pocas personas en el mundo en quien confiaba plenamente. «Oye, Marta, necesito un favor muy especial», dije en cuanto contestó. «Claro, dime, ¿qué necesitas? ¿Puedes dejarme trabajar como camarera en el bar el viernes por la noche?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Trabajar? Lorena, ¿te volviste loca? Ni siquiera sabes cómo sostener una bandeja. Sé que parece una locura, pero lo necesito. No puedo explicarte todo ahora por teléfono, pero confía en mí». Marta guardó silencio unos segundos. Me conocía lo suficiente como para saber que no pediría algo así sin una razón muy seria. «¿Tiene que ver con Hugo?» «Sí». «Lo vas a enfrentar de frente». Respiré hondo antes de responder. Las próximas palabras salieron de mi boca con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. «No solo lo voy a enfrentar, lo voy a servir». Cada palabra fue pronunciada con una determinación helada. Marta entendió de inmediato que no se trataba de una simple confrontación. Estaba planeando algo mucho más elaborado, algo definitivo. «Está bien», dijo finalmente. «Confío en ti. Pero me debes una explicación detallada después». «Ten por seguro que la tendrás». Colgué el teléfono con el corazón latiendo con fuerza, pero no de nerviosismo, de expectativa. El plan estaba prácticamente listo. Hugo y Noelia no tenían la menor idea de lo que les esperaba. Pasé los siguientes 2 días ensayando mentalmente cada movimiento, cada palabra que diría. Pensé en todas las variables posibles, en todas las reacciones que podrían tener. Era como preparar una presentación de trabajo, solo que esta vez lo que estaba en juego no era un contrato empresarial. Era mi dignidad. Y no iba a salir barata. El viernes llegó con un cielo despejado y un frío en el aire que combinaba perfectamente con mi estado de ánimo. Durante todo el día en la oficina, mantuve mi rutina normal, pero por dentro, una mezcla de ansiedad y determinación crecía cada hora. Antes de salir del trabajo, revisé una vez más los papeles del divorcio. Andrés los había preparado a la perfección. Los documentos estaban impecables, organizados, listos para ser entregados. Los doblé cuidadosamente y los guardé en el bolso. Al llegar a casa, Hugo estaba en el sofá viendo televisión, aparentemente relajado. Lo que no sabía era que estaba conteniendo con dificultad la ansiedad por la cita de esa noche. «Mi amor, voy a tener que trabajar hasta tarde hoy», mentí con una naturalidad que me impresionó. «Proyecto grande con entrega para mañana temprano». Hugo levantó los ojos del televisor con una expresión de falsa preocupación. «Claro, mi vida». «Suerte con el proyecto», respondió, pero pude notar un brillo distinto en sus ojos. Un brillo de quien se sentía aliviado por tener vía libre para la noche. Mientras fingía ordenar unos papeles en la mesa, vi a Hugo tomar su celular y escribir con una rapidez y entusiasmo que hacía mucho no mostraba conmigo. Sus dedos volaban sobre las teclas, probablemente confirmando los detalles del encuentro con Noelia. Besé su frente y salí de casa con una carpeta llena de papeles irrelevantes, solo para mantener la actuación. Él no sospechó nada. ¿Mentir diciendo que vas a trabajar para atraparlo en el acto? ¿Ustedes lo aprobarían? Digan su ciudad. A las 7 de la noche, ya estaba en el Encanto. Marta me esperaba con un uniforme negro impecable, camisa social, falda a la altura de la rodilla y un delantal pequeño que daba un aire profesional pero femenino. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras me cambiaba en el pequeño vestuario del personal. Nunca tuve tanta certeza de nada en mi vida. Me recogí el cabello en un moño bajo, bien arreglado, y guardé los papeles del divorcio en el bolsillo del delantal. El peso contra mi pierna era reconfortante,
como un recordatorio constante de lo que estaba a punto de suceder. El Encanto tenía su típica decoración de los viernes, luces tenues que creaban un ambiente íntimo, música latina sonando a un volumen que permitía conversaciones cercanas, y ese olor característico de especias españolas mezclado con vino tinto. Era realmente un lugar romántico, qué ironía tan amarga. El movimiento estaba intenso. Parejas jóvenes, grupos de amigos, algunos empresarios celebrando el fin de la semana. El bar tenía una atmósfera acogedora que normalmente me parecería encantadora. Pero esa noche, lo único que sentía era una frialdad decidida. Marta me presentó rápidamente a los demás camareros como una amiga que está ayudando hoy. Me saludaron sin hacer muchas preguntas. Los empleados temporales no eran novedad en bares concurridos. A las 9 empecé a estar más atenta. Con cada pareja que entraba, mi corazón se aceleraba un poco. Pero aún no eran ellos. A las 9:15 de la noche llegaron. Reconocí a Hugo inmediatamente, por supuesto. Llevaba esa camisa celeste que yo le había regalado en su último cumpleaños. ¡Qué hijo de puta! Noelia estaba a su lado, riendo por algo que él había dicho, de la mano con él como si fueran una pareja enamorada desde hace años. Entraron al bar completamente ajenos a lo que les esperaba. Hugo miraba a Noelia con una atención que hacía meses no me dedicaba. Ella estaba guapa, lo admito, con un vestido rojo que realzaba su figura joven y esa sonrisa que ahora sabía que era la de una víbora. Fueron conducidos hasta la mesa 14, justo en el centro del salón. ¡Qué perfección! No podrían haber elegido un lugar más visible ni aunque lo intentaran. Se sentaron uno frente al otro, y Hugo inmediatamente tomó su mano sobre la mesa. El estómago se me contrajo, pero no de tristeza. Era asco de verdad. Desde lejos, observé a Hugo siendo el hombre encantador que también conocía. Gestos galantes, sonrisas seductoras, esa forma de inclinar el cuerpo hacia adelante cuando estaba interesado en una conversación. Exactamente como hacía conmigo en los primeros años de nuestro matrimonio. Noelia correspondía a cada gesto, tocándole el brazo, sonriendo con esos dientes perfectos, fingiendo timidez cuando claramente no la tenía. Esperé unos 15 minutos, observándolos desde lejos. Estaban completamente absortos el uno en el otro, sin prestar atención a nada más a su alrededor. Perfecto. Marta se acercó a mí, ya sabiendo lo que esperaba. Mesa 14, dijo con una sonrisa cómplice. Pidieron una botella de Rioja y la tabla española especial. Déjamelo a mí, respondí, ajustando el delantal. Yo los atiendo. Tomé la bandeja con el vino tinto y los aperitivos cuidadosamente seleccionados. En el bolsillo del delantal, sentí el peso de los papeles del divorcio. Era la hora de la verdad. Con pasos firmes y controlados, caminé hacia la mesa 14. Noelia fue la primera en reconocerme. Vi el momento exacto en que sus ojos se clavaron en mí y todo el color desapareció de su rostro. Abrió la boca ligeramente como si fuera a gritar, pero no salió ningún sonido. Le temblaron las manos y soltó la copa de vino que sostenía. Hugo tardó 3 segundos más en darse cuenta de lo que pasaba. Estaba de espaldas a mí, concentrado en impresionar a su amante con alguna historia probablemente inventada. Solo cuando vio la expresión de terror absoluto en el rostro de Noelia, se giró para ver qué había causado tal reacción. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Hugo simplemente se congeló. También perdió el color del rostro y por un momento parecía una estatua de sal. Se le abrieron los ojos, la boca le quedó entreabierta, y pude ver que su cerebro intentaba procesar la imposibilidad de lo que veía. Me acerqué a la mesa con la bandeja en las manos, manteniendo una expresión neutra, casi profesional. El bar seguía con su movimiento normal. Otras personas conversaban, reían, brindaban, completamente ajenas al drama que estaba por estallar. Con una calma que incluso me sorprendió, coloqué la bandeja sobre la mesa. El vino tinto, los quesos, las aceitunas, el pan artesanal, todo dispuesto perfectamente, como si fuera solo otro servicio rutinario de la noche. Entonces, saqué los papeles del bolsillo del delantal. Buenas noches, dije con una voz firme y clara. Aquí está su pedido. Extendí los documentos directamente hacia Hugo. Y aquí está tu divorcio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era como si alguien hubiera apretado el botón de mute en todo el bar. Las conversaciones en las mesas cercanas se detuvieron. Los camareros que pasaban disminuyeron el paso. Hasta la música pareció bajar el volumen.
Hugo miraba los papeles en sus manos como si fueran una serpiente venenosa a punto de atacarlo. Noelia estaba tan pálida que pensé que iba a desmayarse ahí mismo. Fue ella quien rompió el silencio primero. ¿Cómo dices?, gritó, levantándose bruscamente de la silla. Su voz salió chillona, desesperada. Sonreí. Fue una sonrisa helada pero genuina. Así es, querida, respondí con una tranquilidad que contrastaba completamente con su desesperación. Soy la camarera de esta noche. Disfruta bien la cena, porque esta es la última vez que él va a pagar algo. En ese momento, me di cuenta de que varias personas alrededor se habían detenido a observar nuestra mesa. Un hombre de unos 40 años en una mesa cercana había sacado su celular y claramente estaba grabando la escena. Una mujer mayor susurraba algo a su acompañante, señalándonos discretamente. Hugo finalmente consiguió formar una frase completa, pero su voz salió temblorosa. Lorena, esto no es lo que parece. No es lo que parece, lo interrumpí, aún manteniendo ese tono controlado. Entonces explícamelo, Hugo. ¿Están aquí discutiendo filosofía? ¿Haciendo trabajo voluntario? Hugo intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Se tambaleó en la silla y tuvo que apoyarse en la mesa. Noelia, por su parte, había encontrado nuevamente la voz. «Estás loca», chilló, señalándome con el dedo. ¿Planeaste todo esto? ¿Estás trabajando aquí solo para humillarnos? La miré con una expresión de falsa sorpresa. ¿Loca? No, amor. Loca es la que cree que puede engañar y salir impune. Loca es la que se mete con un hombre casado y todavía se jacta de eso en la oficina. La mención a la oficina hizo que Noelia se pusiera aún más pálida. Se había olvidado por completo de que todo había empezado allí. El murmullo a nuestro alrededor iba en aumento. Más personas se habían detenido a ver el espectáculo. Algunas estaban claramente de mi lado. Escuché a una mujer comentar «bien hecho» y un hombre decir «esta mujer tiene agallas». Hugo hizo otro intento patético de controlar la situación. «Vamos a salir de aquí y hablar en casa», dijo, intentando sonar autoritario pero fracasando miserablemente. Hablar, me reí fuerte esta vez. 6 años, Hugo. 6 años trabajando como una mula pensando en nuestro futuro, y tú aquí brindando con esa. Noelia temblaba de rabia. Psicópata. No podías simplemente hablar como una persona normal. Normal, respondí, inclinándome ligeramente hacia ella. Lo normal hubiera sido que tuvieran la decencia de terminar conmigo antes de empezar esta payasada. El ambiente estalló en comentarios. Gente riéndose, otros expresando indignación, algunos aplaudiendo discretamente. Hugo agarró a Noelia del brazo con fuerza. «Vámonos», dijo entre dientes. Se levantaron a toda prisa. Hugo dejó un billete de 20 euros sobre la mesa sin siquiera mirar el valor de la cuenta. Salieron del bar prácticamente corriendo, cabizbajos, completamente humillados frente a un público que no perdonaría ni olvidaría esa escena tan pronto. Y entonces todo el bar estalló en aplausos. Los aplausos resonaban en el bar cuando Marta apareció a mi lado con una enorme sonrisa en el rostro. Sin decir una palabra, caminó hasta el pequeño escenario donde estaba el micrófono que usaban para anunciar eventos especiales. «Atención, gente», dijo Marta, tomando el micrófono mientras seguía riendo. «Y ahora un brindis». Todo el bar se volvió hacia ella. Los camareros dejaron lo que estaban haciendo, los clientes levantaron sus copas, todos esperando lo que vendría a continuación. Por la mujer más valiente que ha pasado por este bar. Más aplausos estallaron en el ambiente. Marta extendió la mano hacia mí, invitándome a subir al escenario. Por un momento dudé, pero luego pensé, ¿por qué no? ¿Por qué no celebrar este momento? Subí al pequeño escenario aún con el uniforme de camarera, los papeles del divorcio en una mano. Marta me entregó una copa de vino tinto que alguien había dejado en la barra. Miré a todas esas personas, desconocidos que habían presenciado mi venganza y ahora me miraban con admiración, respeto e incluso diversión. Algunas mujeres estaban visiblemente emocionadas, probablemente identificándose con mi situación. Levanté la copa bien alto y grité con todas mis fuerzas. No perdí un marido. Me libré de un traidor. ¡Salud! El bar explotó. Gritos, aplausos ensordecedores, silbidos de aprobación. Vi a una mujer de unos 50 años llorando conmovida al fondo del salón, probablemente recordando alguna traición que ella misma había vivido.
Un grupo de amigas en una mesa cercana brindaban conmigo, gritando olé al unísono. Fue liberador. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente yo misma. En los días que siguieron, el video que aquel hombre había grabado se volvió viral en las redes sociales. Mujer entrega papeles de divorcio a marido infiel en bar, fue el título más repetido. Cientos de miles de visualizaciones, comentarios de apoyo, personas compartiendo sus propias historias de traición y superación. Me convertí, sin querer, en un símbolo de mujer que no se deja pisotear. Noelia no aguantó la presión. El lunes siguiente, renunció por correo electrónico, ni siquiera se presentó en la oficina para dar la cara. Simplemente recogió sus cosas y volvió a Sevilla sin avisar a nadie. No soportó las miradas, los comentarios, las risitas por los pasillos. El video había llegado hasta nuestro lugar de trabajo, y todos sabían exactamente quién era la otra en la historia. Hugo, por su parte, salió del divorcio exactamente como se merecía, sin bienes, sin excusas y sin dignidad. El abogado Andrés hizo un trabajo impecable. Como Hugo había firmado un acuerdo prenupcial que él mismo había propuesto años atrás, irónicamente para proteger mis bienes en caso de que yo lo engañara, no tenía derecho prácticamente a nada. La casa quedó conmigo. Hugo se fue con algo de ropa, sus libros y la certeza de que había perdido lo mejor que tenía en la vida. Con el apoyo de Marta, que se convirtió en mi socia, transformé mi vida profesional. Usamos mis ahorros y la experiencia que había acumulado para abrir mi propio negocio. Sin los dramas conyugales, mi creatividad y productividad se dispararon. Viajé a lugares que siempre quise conocer pero nunca tuve tiempo. Barcelona, Lisboa, París, Londres. En cada ciudad, descubrí una parte de mí que había sido sofocada por años de un matrimonio falso. Me reí como hacía tiempo no lo hacía. Me reí de chistes tontos, de situaciones absurdas, de recuerdos bonitos de mi infancia. Redescubrí que era una persona naturalmente alegre, algo que había olvidado durante esos años tratando de mantener un matrimonio que ya estaba muerto. Me reencontré conmigo misma. La mujer que era antes de Hugo, antes de sacrificar mi esencia en nombre de un nosotros que nunca existió de verdad. Por primera vez en mucho tiempo me miré al espejo y me gustó lo que vi. No una víctima, sino una sobreviviente. No una mujer que había perdido algo valioso, sino alguien que supo transformar el dolor en acción, la humillación en fuerza, la traición en liberación. Aprendí que no hay nada más poderoso que una mujer que decide no aceptar migajas de amor cuando merece el banquete entero. Y esa noche en el Encantó, cuando le serví a Hugo los papeles del divorcio junto con su última cena pagada por él, fui yo quien eligió el sabor de la despedida. Fría, amarga y definitiva. ¿Y entonces? ¿Ella tenía razón? ¿Ustedes harían lo mismo? Cuenten sus historias.